Cuando el cuerpo humano quiere hacer una operación, quiere comunicar una información, por ejemplo, con las neuronas, quiere eh, actuar sobre el corazón en el minuto que tiene que primero hacer una señal de contraer y después de dilatar, lo que tenemos que hacer es tener un sistema que es capaz de transferir cargas en una dirección, pero también de restablecer la situación original. No nos sirve un sistema que sencillamente traslada cargas. El problema que tenemos es que cada vez que nosotros tenemos una diferencia potencial, lo que vamos a hacer es desplazar las cargas de un punto a otro. O sea, por ejemplo, yo puedo tener en este minuto acá un polo positivo, un polo negativo, y las cargas positivas que yo tengo acá, al rato se van a ver desplazados y yo voy a tener la nueva situación en que las cargas van a estar en esta zona. La pregunta es, ¿cómo restablezco el estado inicial? Lo que el cuerpo usa es el mecanismo de la difusión. En el minuto que acá yo suspendo el campo eléctrico, no tengo más campo eléctrico, estas partículas empiezan a remezclarse otra vez y vuelven a un sistema que no es igual a este, sino es un sistema en que yo originalmente tenía en forma homogénea distribuidos estos iones. O sea, yo partí de esta situación, yo permití que esto se polarizara al minuto que yo apliqué un campo eléctrico, junté cargas en un lado, iones en este caso, y después dejé que al apagar nuevamente el sistema, no tener un campo eléctrico, ellas difundan de vuelta. Y con eso yo sencillamente tengo la posibilidad de ir controlando si tengo una corriente en esa dirección o en la otra dirección. O sea, la difusión y el campo eléctrico, el potencial, son los dos mecanismos que están permanentemente permitiendo que los iones viajen o restablezcan la situación nuevamente. Ahora, esto obviamente significa que yo tengo que tener un cierto potencial para poder ganarle al sistema de difusión. Si yo tengo un potencial muy pequeño, rápidamente el sistema vía difusión se va a perder nuevamente. Así que lo que hay un potencial límite. O una diferencia potencial límite, la cual se denomina el potencial de Nernst. La pregunta es, ¿cuál es ese potencial? Veamos primero lo que significaba aplicar una diferencia potencial y que tengamos una corriente, voy a hablar de densidad de corriente eléctrica, en esta dirección. La densidad de corriente eléctrica es la corriente dividido por la sección. Y la corriente, vamos a hacer un paréntesis aquí que después lo vamos a borrar, la corriente ya habíamos aprendido era la diferencia potencial partido por la resistencia, ley de Ohm. Y la resistencia era la distancia entre las dos placas dividido por la sección y multiplicado por la resistividad. O lo podríamos también escribir como la distancia partido por la sección 1 sobre la movilidad y la concentración de cargas. O sea, yo puedo escribir esto como S movilidad, o sea, movilidad por concentración partido por D por delta B. Y si ahora yo reemplazo este valor acá arriba, yo voy a obtener que los S se me van a simplificar, porque aquí tengo 1 sobre S y aquí tengo el S, así que esto me va a quedar la movilidad por la concentración por la diferencia de potencial partido por D. Yo acá en ningún minuto me preocupé del tipo de carga que yo tengo. Ese va a afectar, porque si la carga es positiva se va a mover en un sentido, o el potencial tiene que ser 1, y si la carga es negativa tiene que ser el inverso. La carga en general se denomina con la letra Z, el número de cargas, pongámoslo por acá, o aquí, perdón, número de cargas, vamos a usar la letra Z. Lo que se escribe acá es, para el signo básicamente, es Z dividido por el módulo de Z. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un menos 2 dividido por módulo menos 2, eso me da un menos 1. O sea, lo que estoy rescatando acá es el signo de las cargas. Y con eso tengo ya mi flujo o densidad de flujo armado. Podemos todavía hacer un paso más. Aquí yo tengo la diferencia potencial sobre la distancia que voy a recorrer. Eso equivale a básicamente una derivada. Yo puedo escribir que es la variación del potencial en lo que sería, por ejemplo, mi eje X. Así que voy a reemplazar esto por la derivada correspondiente de B
A de X. Y con eso tengo ya lo que es mi corriente por efecto de cargas eléctricas. Ahora, para lo que es difusión, la ley que está aplicando acá es una muy simple, que dice la concentración es la que manda. El factor que está escalando eso es la llamada constante de difusión. Y no me voy a preocupar en este minuto de los signos, porque ya están compensados acá. Voy a escribirlo directamente en forma positiva, aunque hay que tener cuidado con la dirección, que hay un negativo normalmente cuando uno lo hace limpiamente con el tema de... O sea, aquí yo también tendré que agregar un menos, no lo voy a agregar para tenerlo en los dos lados iguales. Y aquí tengo que es la variación de la concentración en la distancia. O sea, si yo tengo mucho concentrado acá y poco acá, yo tengo un delta C. Si yo tengo acá una distancia, delta X, esta es el gradiente de la concentración. Y esta constante acá me está diciendo a qué velocidad se están moviendo. Si la constante de difusión, esta es la constante de difusión, es pequeña, obviamente voy a tener una pequeña corriente. Si yo tengo un flujo, si tengo una constante grande, cualquier pequeña variación me va a significar un movimiento muy grande. Esta constante, a su vez, fue analizada o modelada por Einstein y la constante se puede calcular o estimar directamente a través de lo siguiente, es la movilidad por la constante de los gases R, por la temperatura absoluta, partido por el módulo de la carga, y una constante que es la constante de Faraday, que tiene un valor de 9,64 por 10 elevado a 4 coulomb por mol. Con ello podemos terminar de escribir esto como mu RT partido por módulo de Z, constante Faraday, de C a D. Ahora, la situación de equilibrio es cuando ambos flujos son iguales. O sea, no se está moviendo porque me encuentro con un potencial tal, este delta D, que los dos se están compensando. Así que para obtener este límite basta con igualar ambas ecuaciones. Lo que voy a hacer acá. Si las igualo, obtengo que mu C de B a de X, Z sobre Z, es igual a mu RT Z F de C a de X. Se me simplifica la movilidad, se me simplifica el módulo de la carga y puedo básicamente incluso simplificar los de X porque tengo entonces la variación del voltaje, del potencial, en función de lo que es la concentración. Y yo puedo reescribir esta ecuación ahora de la siguiente forma. Voy a despejar el diferencial del volumen, del potencial, con lo cual estoy obteniendo RT sobre Z dC sobre C, y me queda la constante Faraday acá abajo. Si yo quiero integrar esto para obtener cuál es el potencial, yo integro entre la posición 1 y la posición 2 del potencial, voy a obtener V2 menos V1. Y esto va a ser igual a la integral de esta expresión de acá, que es RT ZF integral entre el 1 y 2 de DC a C, que es la concentración. Y si recordamos que este término de acá es 1 sobre C, la integral sobre 1 sobre C es el logaritmo, vamos a tener finalmente que el potencial de Nernst, que es esta diferencia en el que hay equilibrio, es RT partido por ZF logaritmo natural de la concentración en 2 partido por la concentración en 1. Y esta es la diferencia de potencial en que ambos sistemas están en equilibrio. Si yo aumento el potencial sobre este valor, voy a generar movimiento en la dirección de la diferencia potencial, ganándole a lo que es la difusión. Y si me voy debajo de este valor, lo que voy a generar es que la difusión me traiga de vuelta las partículas, los iones, y nuevamente restablezca mi estado inicial. Esta es básicamente el potencial de Nernst y el mecanismo básico con el cual yo puedo polarizar y despolarizar los sistemas. Una de las aplicaciones del potencial de Nernst es directamente cómo se transmite un pulso eléctrico en un axón, o sea, en la transmisión de una información en nuestro sistema nervioso. Lo que ahí tenemos es sencillamente un tubo en que está cargado externamente positivo
e internamente negativo. Y lo que se hace es que se va a generar una situación en que hay una compensación, de modo de que yo aquí voy a tener una zona que voy a cargar positivamente, o sea, ahora vamos a tener cargas positivas aquí, esto yo lo induje a través de los campos, y a medida que esto está de esta positivo, va a generar que a su vez el vecino también vaya a ser positivo, y después por difusión, o sea, esto es por campo eléctrico, y a medida que el pulso va avanzando, la zona que va quedando detrás recupera su forma sencillamente nuevamente por difusión. En consecuencia, el pulso va avanzando en el sentido que va cambiando la polaridad de menos a más, y detrás del pulso se va neutralizando vía el mecanismo de difusión. Esa es una aplicación típica para el tema de potencial de energía.